con su tema Partiendo de Cero aquí en Acceso Sin Límites. Buenas tardes, amable. Buenas tardes, Luis Fernando y a Darling. Y con ustedes saludamos. Un momento, el micrófono parece que está teniendo algunos inconvenientes para variar, el micrófono tiene algunos inconvenientes aquí, pero ya estamos resolviendo porque Amable viene con sus temas interesantes como cada 15 días los martes a compartir con cada uno de nosotros aquí en Acceso Sin Límites, y eso enriquece el conocimiento también de cada uno de los que pertenecemos al programa y que también los que ustedes que están allá en sus hogares. Adelante, Amable. Bueno, estamos de nuevo acá y ahora sí formalmente un saludo muy especial a ustedes, al CEP de Acceso Sin Límite y también a los que nos siguen a través de este canal 58. Hoy venimos con aquello, todo tiene nombre, todo tiene acta de nacimiento, así como los seres humanos tienen nombres, muchas veces los animales se le ponen nombres y los lugares tienen nombres. Pero hay lugares que tienen nombres emblemáticos, otros son con sentido de risa, de chiste, y otros son producto de la parte social que tenemos. Por ejemplo, aquí en Moca tenemos dos barrios que son conocidos, Quijaquieta, que es un barrio que nace en los años 70, principios del 70, de las riadas que causaba el río Moca y que se derrumbaban esas casas. Esas personas se ubicaban por un tiempo en lugares estratégicos hasta que el gobierno hiciera un barrio e hizo la primera partida de viviendas que hizo en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Fue ese barrio que se le puso Quijaquieta. ¿Por qué? Bueno, sencillamente venían de un lugar muy pobre, que era la parte baja del barrio Puerto Rico, y entonces una forma emblemática no era Quijada Quieta o Quijaquieta, porque supuestamente no se come ahí, está tranquila la Quijada. Pero realmente no era, es un extremismo de ese nombre. Y ese barrio, que fue uno de los primeros que dio el doctor Joaquín Balaguer y entregó a personas que habían sido damnificados de las corrientes monstruosas que hacía el río Moca y que se ubicaban en la escuela Valentín Michel, y que para poder continuar el proceso de docencia, que a veces duraban 2, 3, 4, hasta 5 años y 6 años, gente viviendo ahí. Una figura pintoresca de Moca llamada Chita la Mona, que vivía en la frontera del barrio Puerto Rico y el barrio Juan Lopito, se le fue su casa, y donde él se ubicó con su familia, su esposa y sus hijos, fue ahí en la escuela Valentín Michel, y Chita vivió muchísimos años ahí en esa escuela hasta que se hizo ese barrio que se llama Juan Rodríguez, el barrio, pero la gente le puso el sobrenombre de Quijaquieta, y ahí vivía Chita, la figura pintoresca Chita la Mona. Otro barrio que hay aquí en Moca es Alcipuedes, un nombre muy emblemático, un nombre muy conocido. Y realmente la gente se pregunta porque es el que está bordeando la José Meda Rodríguez y lo que es la parte detrás del barrio militar. Entonces, esa parte, ese barrio, yo teniendo unos 17, 18 años, viví la experiencia de que se sale si se puede. Porque en una ocasión asistí con unos compañeros míos a un velatorio de un joven que murió donde está el parqueo de los autobuses que viajan a Santo Domingo, del mercado, lo que llaman el mercado nuevo, y él se paró en la sillita voladora porque en esa época, en ese espacio, se ponía la sillita voladora, y ahí tuvo un accidente y murió. Entonces
fuimos al velatorio porque era un muchacho que trabajaba en un colmado del barrio Puerto Rico donde yo vivía. Y llegó un momento en que yo quise salir, dije que me iba, porque ahí se cruzaba, y todavía se sigue cruzando, por pequeños callejones, a veces cruzando por la cocina de otro, lo que sea. Y cuando yo intenté y caminé, me perdí. Tuve que volver para atrás para ver con quién esperar a los demás para salir con ellos. O sea que realmente se sale si se puede, sale si puede. El barrio Puerto Rico, que hoy conocemos el nuevo barrio Puerto Rico, pero en esa época solamente existía uno. El barrio Puerto Rico, que está en haciendo frontera con Juan Lopito y haciendo frontera con lo que esos barrios de los López, ese tipo de cosas, que no existían en aquella época, por lo menos los López. Entonces, el barrio Puerto Rico lleva su nombre porque ahí vivió un señor llamado José Benito Nieves, que fue el fundador, el primero que se estableció con su familia y sus hijos ahí en esa zona, y él era de nacionalidad puertorriqueña. Y por eso le pusieron, hablaban de Puerto Rico. O sea, cuando hablaban de José Benito Nieves, hablaban del puertorriqueño. Y déjenme decirle un dato. La calle principal era la única que tenía un nombre, pero no un nombre como el que tiene hoy, que hoy se llama José Benito Nieves en recordación a ese fundador del barrio Puerto Rico. Se llamaba Avenida Puerto Rico. Y estoy hablando de la década del 70. Una avenida que no tiene ninguna condición de avenida, porque es una calle común y corriente. Lo que pasa es que las demás calles, el barrio Puerto Rico tenía, paralela a esa, tenía otra calle y varias calles transversales, creo que 1, 2, 3, 4 calles transversales, y eran numeradas con letra. O sea, existía la avenida Puerto Rico y las demás eran A, B, C, D. Y entonces, luego, producto de la misma inundación del río, el gobierno de Balaguer hizo el nuevo Puerto Rico, que fue en 2 etapas, en 2 etapas se hizo ese barrio Puerto Rico, el nuevo Puerto Rico. Y el barrio Puerto Rico tenía otro espacio. Ahí tenemos el famoso bolsillo. Y realmente era un bolsillo en esa época. No había salida. Usted mete la mano en su bolsillo y tiene que sacarla por el mismo sitio. Por eso le decían el bolsillo, porque era una calle que llegaba hasta el final del río y luego no tenía, los ingenieros le tienen un nombre a esas calles sin salida, cul-de-sac, que significa curva de saco. Cuando ustedes ven a un lugar, van a una calle y le dicen, le presentan un rótulo que no tiene salida, o le ponen debajo cul-de-sac, que es el término con que los ingenieros le llaman a esas calles sin salida. Pues el bolsillo era eso, una calle larga, de más o menos una 3 esquinas, pero no había esquina porque era una sola calle. Y al final, el que entraba tenía que salir por el mismo sitio. Lo que ocurre cuando nosotros nos metemos las manos en el bolsillo, que tenemos que sacarla por ahí obligatoriamente. Eso es la historia del barrio Puerto Rico. Pero tenemos otras historias de lugares que son emblemáticos. Por ejemplo, en Sánchez Ramírez, en la provincia de Sánchez Ramírez, Cotuí, hay un lugar que le llaman el Pecozón. Eso es cuando nosotros vamos de La Vega hacia esa provincia, encontramos ese lugar que se llama así, el Pecozón. Y la historia es que el gobierno de turno de la década del 70 estaba inaugurando una obra y una de la Cruzada del Amor, del partido, alguien dijo algo, una autoridad dijo algo que ella no estaba de acuerdo y le arremetió un pecozón a esa autoridad. Entonces,
de ahí se quedó como que esa comunidad, no como que se quedó, no. La comunidad se llama el Pecozón, en alusión a esa historia. Pero ahí tenemos, por ejemplo, Santiago, que es dicen que es el primer Santiago de América. Claro que sí, que es el primer Santiago de América, porque hay un Santiago de Cuba, que fue después del descubrimiento de América en 1492, y está Santiago de Chile. ¿Y por qué dicen el primer Santiago de América? Claro, porque hay un Santiago de Compostela en España, que fue primero que todo esto. Entonces, pero en el caso de Santiago de los Caballeros, ¿por qué de los Caballeros? Hay varias teorías. Se dice que para fundar una comunidad se necesitaba de 30 caballeros. 30 caballeros con 30 familias, para entender que sí, que había condiciones para fundar esa comunidad. Y se dice, según los historiadores, incluyendo nuestro amigo que estuvo por aquí en una ocasión, de un gran historiador de Santiago, una persona muy joven, dice que en Santiago se le pone ese nombre de Santiago de los Caballeros porque se necesitaba esa condición para establecer un espacio de conocimiento. Y pues se ha quedado ese mote como de los 30 caballeros por el hecho de las familias, que era lo mínimo que se necesitaba para fundar un espacio. Pero hay otros nombres muy típicos. Por ejemplo, en Santo Domingo tenemos un barrio conocido como El Millón, un mote que se le puso en esa ocasión, porque supuestamente ahí se ubicaron personas de condiciones económicas muy favorables. Y los que podían comprar el terreno y hacer sus casas ahí eran personas que tenían una condición de bonanza económica y social en ese aspecto favorable. Entonces, El Millón, pero ¿qué sucede? Muchas veces hay urbanizaciones y barrios que están rodeadas de ciertos lugares que no son tan bondadosos. Entonces, cerca ustedes tienen El Milloncito. ¿Pero qué es El Milloncito? Es todo lo contrario del Millón. El Milloncito es un lugar de personas con condiciones económicas muy pobres. Entonces, es una forma como de llamar la atención, pero es una realidad. Aquí viven los pobres y aquí viven El Millón, viven los ricos, las personas adineradas. Hay otros lugares que se llaman, por ejemplo, hay uno que llaman Matahambre, y ese es un nombre muy típico, Matahambre, porque es una forma, y fíjense que donde los nombres más típicos están es por condiciones de pobreza que están reseñados. ¿Y cómo se matará el hambre? Bueno, no pensar en ella, pero el estómago no siente por el pensamiento. Hay que darle que comer, hay que darle la comida necesaria. Y aquí en Moca tenemos un lugar ahí en Guaucí llamado Jarro Sucio. No quiero... no tengo los datos de por qué el nombre, pero ya nosotros podemos hacer un arco iris de imaginación el hecho de ese nombre. Lo mismo que ocurre cerca de Barrio Puerto Rico, hay uno que llama Muerto Borracho, Macotibio, y La Punta, conocida. Esa punta sí se conoce porque supuestamente ahí es un antro de diversidad de elementos y acciones que no van bien con la ley, ni van bien con lo que debe ser la buena acción de un ser humano. Es decir que fíjense cómo todos esos nombres que se entretejen en el diario vivir, y hay otros que son imposibles de hacer, ni yo tampoco lo voy a hacer mención acá. Chancleta, Bocaférrea. Bueno, Bocaférrea es porque era la zona de donde pasaba el tren y era como la entrada. Es como decir Boca de Moca. Aquí hay un sitio que le dicen Boca de Moca, que es en El Corozo, por ahí. Y Paso de Moca también. Y Paso de Moca. Entonces, Boca de Moca es el lugar cuando usted venía de la parte oeste de Moca,
ya estaba entrando a Moca. Es ese concepto. Y paso de Moca porque se pasaba hacia Moca, que está aquí entre San Víctor y el municipio cabecera, que es Moca. Fíjense cómo vamos viendo los nombres, y estos nombres nos van dando una parte de societaje. El mismo nombre de Moca. ¿Perdón? El mismo nombre de Moca. Exacto, sí. Que originalmente se estableció ahí en la ermita, como se fundó, y por eso se habla de que la ermita de Estancia Nueva, ahí se fundó Moca. Y que hay un Moca en Puerto Rico, sí, en la ciudad de Puerto Rico. Es decir que, fíjense cómo estos nombres tienen y son dignos de ser estudiados por la parte social, donde a veces la persona, la pobreza, juega con ella y hace un chiste de la propia pobreza y hace parte de su vida, hace un quehacer de su vida. Por ejemplo, Juan Lopito, yo recuerdo que yo con unos 12 o 13 años, había un señor que hacía un cuento y decía que eso se lo inventó él, me imagino yo. Y él decía que ese barrio le pusieron el nombre de Juan Lopito porque había un hombre que hacía pito, y un día el río vino hondo y en el cuarto donde se estaba derrumbando y se estaban yendo los pitos, y la gente decía Juan Lopito, que llamaba Juan. Pero son asuntos muy particulares. Tenemos una comunidad llamada Cuero Duro, que está entre Juan López y San Víctor. Dicen que Cuero Duro originalmente se llamaba La Ceiba de Guaucí, y que el nombre de esto era porque un puerco lo iban a matar, y que no le podían entrar el cuchillo, y entonces por la piel muy dura, muy fuerte, y entonces de ahí que se quedó el nombre de Cuero Duro, que hay mucha gente de esa zona que nacieron ahí, que le gustaría ver un nombre mucho más bonito que Cuero Duro. Las Lagunas. Las Lagunas son un nombre bonito. Está Monte de las Aguas. Monte de las Aguas. Ceiba de Madera. Sí. Mira, Monte de las Aguas, no sé, parece que era Monte de las Aguas era un lugar muy abundante, tenía mucho de todo, porque cuando alguien quería algo muy barato, por ejemplo, si Luis Fernando me está vendiendo algo y me pide, por ejemplo, 100 pesos, y yo le digo, no te voy a dar 10, él me dice a mí, vete a robar para Monte de las Aguas. Porque en Monte de las Aguas como que había abundancia de todo, un privilegio que tenía esa comunidad, entiendo yo, y había esa forma de que a cualquiera se mandaba a robar para allá. Yo entiendo que por la abundancia que había. Aquí está el barrio Los Mangos, que no tiene ni una mangos, mata de mango ya. Que no hay mango, pero me imagino que en algún momento, porque recuérdate cuando se hizo el Centro Médico Guadalupe, que originalmente en los años 60 y hasta a principios del 70 funcionaba donde está hoy Coadepe. Ahí estaba el centro médico, se llamaba Clínica Guadalupe. Y en el 71, 72 hicieron esta construcción. La gente decía, pero para yo llegar ahí, prefiero llegar al hospital, pues eso queda botado de la ciudad. O sea que la parte de Los Mangos, eso era lejísimo que quedaba. Lo último que había ahí era el correo. Y es el barrio más céntrico que tiene Moca. ¿Y dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? O sea, el eje transversal de la ciudad de Moca se ha ampliado bastante, y así ha ocurrido en todos los pueblos y todas las comunidades. Y eso ha sido parte del desarrollo que ha habido. A veces un desarrollo desordenado, muy desordenado. Pero lo importante es que en nuestro comentario quisimos traerle a ustedes este asunto de lo que son los nombres de los barrios, de las urbanizaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, Villadelia, que se conoce mucho, y está el ingeniero Santos, que es el propietario, quien ha desarrollado con su empresa estos proyectos de Villadelia. Lo hace en honor a su madre, que fue una mujer entregada por la lucha también, y además muy trabajadora, era una mujer muy trabajadora y manejaba muchos rubros de la agricultura. Entonces él, en honor a su madre, y que bien merecido, le puso Villadelia. Y así ocurre con muchísimos lugares.
Luis Fernando, yo creo que vamos a poner un stop aquí y luego en 15 días estaremos por acá con un tema similar a este. Gracias. Si les ha gustado. Gracias, licenciado Amable Guzmán. Un tema, como siempre yo les decía, muy interesante. El mejor equipo de la televisión te espera cada día de 12 a 2. Acceso sin límites por el canal 58 de Televiaducto es simplemente incomparable. En J Productora, marcando la pauta a seguir.